Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón, este encuentro cotidiano con distintas temáticas, con distintos elementos que hacen parte de nuestra vida, del debate, para intentar profundizar a partir de distintas voces, distintas miradas, distintas maneras justamente de comprender estos temas aquí en la Red de la Diversidad. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón que, como siempre te decimos, no comparten verdades únicas, apenas una voz más entre muchas otras. Ya se terminó. En el programa de hoy continuaremos compartiendo algo sobre los rituales aymaras, la vitalidad religiosa aymara incorporada en el espacio urbano, especialmente en la ciudad del Alto y la zona 16 de julio, de la feria de la 16 de julio, la famosa feria de la 16 de julio en el Alto, a partir de un trabajo, de un libro, de unos capítulos, de un capítulo de un libro titulado Identidades y Religión, Fiesta, Culto y Ritual en la construcción de redes sociales en la ciudad del Alto, libro trabajado por Germán Guaigua y Beatriz Castillo, que hace parte de la serie Religión y Desarrollo en los Andes, publicaciones del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología. El día de ayer hemos estado viendo en general las mesas, las distintas mesas que hay. Hemos hablado de tres principalmente: las mesas rituales, ofrendas, comidas, como también se le dice, para la Pachamama, las gloria mesas, las de la Pachamama más vinculadas a el tema económico, los negocios, el trabajo, las mesas denominadas gloria mesas, mesas blancas más dedicadas al tema de la salud, y las chillaramesas, que tienen que ver con las mesas más bien para devolver maldiciones, romper maleficios y devolverlos a quien te haya enviado esas maldiciones. Y también hemos visto que hay muchas otras mesas que se arman en función del pedido particular de cada cliente o las necesidades de cada persona. Hoy vamos a conversar sobre el pago a la Pachamama, que hace parte de esta vitalidad de la religiosidad aymara en el espacio urbano del Alto. Texto, te decía, escrito por Germán Guaigua y Beatriz Castillo. Dice el texto: en los primeros días del mes de agosto, los vecinos de la zona 16 de julio de la ciudad del Alto preparan intensamente diversos tipos de mesa para ofrendar a la Pachamama, a la Madre Tierra, los primeros días del mes de agosto principalmente. Un viejo rito que se ha conservado entre los vecinos de la zona 16 de julio, no solo porque responde a la visión sagrada vigente en la cultura andina, sino porque la Iglesia Católica no ofrece una verdadera opción para apoyar ritualmente sobre todo la actividad comercial de la zona. Sin embargo, el rito sufrió modificaciones al aceptar en su celebración ciertos elementos de origen católico, es decir, se han incorporado elementos del catolicismo en los ritos para la Pachamama del mes de agosto. Por ejemplo, nos dice doña María, de 55 años, comerciante: cuando hacía pasar la mesa con el yatiri, al inicio siempre se persinaba y también hacía la señal de la cruz en la mesa que armaba, lo que significa incorporación de elementos católicos al ritual andino. Otro ejemplo nos lo cuenta Patricia, de 25 años, ayudante de cocina. Dice: yo no creía mucho en estas cosas de las brujerías y curanderos, pero mi familia sí. Por ello sabía que en La Ceja, donde el corazón de Jesús, había hartos curanderos. Una vez, por curiosidad, fuimos con mi amiga de la universidad, donde los brujos de La Ceja, para que nos lea la suerte. Entramos a un cuartito de una señora, era un ambiente bien chiquito, y ahí mismo estaba su cama, y tenía una mesa con una virgen y un santo con flores y velas. Mi amiga preguntó
por unos problemas que tenía en su casa y por su salud. Nos preguntó si queríamos que lea en coca o en naipes, y que el costo era 5 bolivianos por persona, que había que colocar en su tari de coca o sobre la mesa. Yo le pregunté para el amor, el estudio y la salud. En algunas cosas coincidió con lo que me estaba pasando. Mi amiga me dijo lo mismo, dice Patricia. O nos dice Beatriz, que tiene 24 años y es estudiante universitaria. La vez que me leyeron mi suerte en la coca, el yatiri hizo la señal de la cruz en su tari de aguayo donde estaba la coca. Habló en aymara y recién empezó a leer la coca, es decir, incorporación de elementos católicos en los rituales aymaras. Pero tales modificaciones, nos dicen Germán Guayua y Beatriz Castillo, estas modificaciones no alteran la esencia del rito, que es el agradecer a la Pachamama por todos los favores recibidos, en este caso, para que pueda prosperar el negocio, la venta, las futuras inversiones. El nombrar a Dios o a la Virgen María es para poder ahuyentar la estigmatización que viene de parte de, entre comillas, los hermanos evangélicos, identificando ese rito como culto al demonio. Nos dice, por ejemplo, doña Victoria, de 37 años, que es ama de casa. Esos hermanos son demasiado. En todo lado ven al diablo. Mi cuñado es hermano, siempre me está criticando. Me dice que soy servidor del diablo, que me olvide de todo esto, que la única salvación es Jesús. Pero yo creo que es igual, porque antes de empezar a coanchar, me persino en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Yo no creo que sea algo satánico, dice doña Victoria. O Jorge, que tiene 22 años y es estudiante universitario, dice: los cristianos siempre andan criticando todo lo que los católicos hacemos. Si nosotros los jóvenes nos vestimos de negro y nos peinamos de forma diferente a lo normal, es malo. Dicen que el diablo nos ha poseído. Hasta cuando mis papás hacen fiesta, hallan mi casa, hacen los saumerios en la casa, mis vecinos que son cristianos, al pasar por mi casa, poco más no se persignan. Son unos exagerados, dicen. Y nos siguen diciendo Germán Guayua y Beatriz Castillo. En los primeros días del mes de agosto, en diferentes lugares de la zona 16 de julio, hay una gran cantidad de mesas, donde el colorido de las lanas y los dulces llama la atención. Existen diferentes combinaciones, unos con feto de llama, generalmente los más caros y supuestamente los que más agradan a la Pachamama. El precio también es menor. Hay mesas de todo tipo y todo precio. A ello se debe sumarse el infaltable alcohol y el vino de la tierra, que es esencial para pasar una mesa, para dirigirse a los espíritus terrestres. El culto a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, es un momento importante de agradecimiento de parte de sus oferentes. Muchos los identifican o los relacionan con el culto a la Virgen María. Por ejemplo, Celia, de 46 años, que es comerciante, dice: siempre que hago pasar una mesa para la Pachamama, también me rezo a la mamita de Copacabana, para que me ayude en mi negocio y en mi juicio que tengo con los que me deben. Así es mucho mejor, dice. O Beatriz, que es estudiante universitaria de 24 años, que dice: al ofrecer una mesa a la Pachamama, ya sea para pedir lo que necesitamos o agradecer algo que nos ha dado, también debemos poner unas velitas a la Virgen María, para que nos proteja de las maldiciones y las envidias de las personas. Por ejemplo, un libro de Marshall de 1992 afirma cierta identificación entre Pachamama y la Virgen María, además de resaltar su actual imagen sincrética. Parece que en determinados lugares o momentos del complejo proceso religioso de los Andes prehispánicos se dio efectivamente tal identificación entre la Virgen María y la Pachamama, y que tal identificación sincrética fue una nueva forma de encuentro entre la arraigada tradición mariana del catolicismo español y la religión popular andina. Pero sin duda en la actualidad, para la mayoría de los campesinos y campesinas quechuas y aymaras surandinos, no hay tal identificación. La Pachamama es la madre tierra de la tradición andina, que alimenta a los hombres y a la que se le ofrece en pago para agradecerles los frutos de la cosecha y los pastos, mientras que la Virgen María es la madre de Jesús y una santa o imagen de la tradición católica, a la que se le ofrece una fiesta, sin que haya la menor posibilidad de ofrecerle un pago a la Virgen o una fiesta a la Pachamama. Sin embargo, puede hablarse de nuevas formas de sincretismo en torno a la Pachamama.
aunque la mayoría de los católicos y católicas populares urbanos siga creyendo fielmente el pago de la Pachamama, tal rito no tiene un significado unívoco. Es decir, la gente no hace ese rito del pago a la Pachamama todos pensando lo mismo. Para unos, que quizás sigan siendo la mayoría, es una supervivencia de la tradición, una muestra de agradecimiento a una vieja divinidad andina que sigue vigente dentro de un nuevo panteón fundamentalmente católico. Para otros es un nuevo rito, aunque no haya sido aceptado por la iglesia jerárquica, que se ofrece a la Pachamama, que ha perdido su personalidad original de huaca andina para convertirse en simple símbolo de petición y adoración. Tal parece ser el modo de pensar de una católica popular, que al querer explicarme las razones por las que ellos ofrecían el pago a la Pachamama, o el sentido de su creencia, me dijo lo siguiente. Dice doña Paulina, que es maestra consejera: la Pachamama es como una virgen santa que dice a Dios: yo voy a alimentar a tus hijos. Es decir, es como un intermediario sagrado que alimenta a los hombres de parte de Dios. Y sigue diciendo Germán Guayua y Beatriz Castillo: ambas posiciones son, obviamente, distintas y generan tipos de sincretismos diferentes. En el primer caso, se trata de una supervivencia andina dentro del nuevo sistema que es fundamentalmente católico. Y en el segundo caso, se trata de una cierta interpretación cristiana del viejo rito. No sé hasta qué punto tal reinterpretación ha podido ser promovida por ciertos sectores del clero, aunque este inicialmente fue muy intransigente frente a los ritos andinos persistentes, y luego acabó haciendo un cierto pacto de no agresión con los aymaras, con tal de que estos recibieran los sacramentos y practicaran los demás ritos católicos. Lo que te propongo es que el día de mañana conversemos un poco sobre las llamadas chillaramesas, la maldición en acción en la expresión religiosa aymara en espacios urbanos. Tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.